Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este su programa El Poder de Elegir. Mi nombre es Carol Maceta y hoy junto a María Luz Cruz en la mesa de conducción los vamos a acompañar hasta las 10 de la mañana para desarrollar como siempre la información en materia electoral. Este 2026 vamos a tener dos procesos electorales, las elecciones generales que se van a desarrollar en abril del presente año, pero también los comicios subnacionales, las elecciones regionales y municipales que se van a llevar a cabo en el mes de octubre. En ese sentido, desde hace un tiempo atrás ya tenemos habilitado este espacio ya como un programa que lleva de nombre El Poder de Elegir, para que usted pueda conocer un poco más de lo que ocurre en materia electoral, pero también, por supuesto, para que pueda escuchar las propuestas, los planteamientos de los diferentes candidatos, sobre todo para estos procesos electorales. A lo largo de los próximos días vamos a ir conversando con diferentes candidatos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a la Presidencia de la República también, por supuesto, y aquellos que quieren formar parte del Parlamento andino. Son unas elecciones bastante retadoras, vamos a tener a nivel nacional más de 10,000 candidatos, así que esto implica que también podamos conocer cuáles son los planteamientos que puedan presentar estos candidatos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a la Presidencia de la República y al Parlamento andino. Pero como lo indicamos en el preámbulo, también minutos atrás de este programa El Poder de Elegir, conforme avanzan los días ya también se va dando a conocer mayor detalle de cuántas fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas para participar en estas elecciones generales del 2026. La semana pasada hablamos de alrededor de 20, al día de hoy estamos hablando de 32 fórmulas presidenciales que han quedado oficialmente inscritas para participar en las elecciones generales de 2026, según el registro del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. Recordando que hay 36 agrupaciones políticas que en su momento presentaron estas solicitudes, es decir, que todavía falta resolver el caso de 4, aunque ya también este mismo Jurado Electoral Especial declaró improcedente la fórmula del partido Primero la Gente, que tiene como candidata a la presidencia de la República a Marisol Pérez Tello. Más adelante estaremos comentando un poco más al respecto, María Luz, y brindando mayores detalles. En esta edición de El Poder de Elegir le vamos a dar la bienvenida a nuestra colega María Luz Cruz y luego también, por supuesto, a nuestro invitado que ya está aquí en los estudios de nuestra emisora, un candidato a la Cámara de Diputados con el partido Somos Perú. En breve detallamos de quién se trata, pero primero también le damos la bienvenida a nuestra compañera María Luz Cruz. Buenos días, María Luz, ¿qué tal? Todo bien, Carol, buen día, buen inicio de semana a cada uno de ustedes que nos están escuchando, y como lo hemos estado anunciando desde el año pasado, a partir de este lunes 5 de enero vamos a tener permanentemente aquí en los estudios de Radio Yaraví y en este programa El Poder de Elegir. Vamos a contar todos los días con un candidato, ya sea a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores o a la misma Presidencia de la República. Estamos ya coordinando durante esta semana, esperemos tener a una de las candidatas, Carol, que su postulación todavía está en veremos. Justamente sobre este tema vamos a hablar, pero más adelante les vamos a comentar de quién se trata, de qué candidata a la presidencia estamos hablando. Pero el día de hoy sí, ya contamos con la participación y eso nos parece bien, porque también es lo que ustedes estaban demandando, ¿no? Hemos dado datos, aquí permanentemente estamos actualizando información con Carol, también a través de nuestra plataforma. Los invito una vez más, ingresen a nuestra página web www.radioyaraví.org.pe. Ingresen a la ventana El Poder de Elegir, faltan 97 días para las elecciones y allí ustedes van a poder revisar las notas que estamos subiendo respecto a cómo van las solicitudes de inscripción, qué problemas se están registrando en ello, pero también más adelante tendremos novedades porque vamos a habilitar en nuestra web un espacio especial para que ustedes puedan comparar las hojas de vida de los candidatos y puedan comparar también los planes de gobierno de los partidos políticos. Carol, damos la bienvenida a nuestro invitado. Sí, ya está aquí en los estudios de nuestra emisora el señor Juan Carlos Cayacondo Velarde. Él es candidato a la Cámara de Diputados con el número 3 del partido Somos Perú. De seguro más de uno recuerda este nombre. Estamos hablando de un exfuncionario de la Comuna Provincial de Arequipa, docente universitario y actualmente también
viene elaborando en una comuna distrital, en la Municipalidad Distrital de Sachaca. Así que le vamos a dar la bienvenida para acelerar los tiempos y también podamos escuchar alguna de las propuestas que él sostiene en caso llegue a formar parte de este próximo Congreso bicameral. Señor Callacondo, buenos días, bienvenido a este programa El Poder de Elegir. Muchas gracias a cada uno de ustedes y a todo el público que está ya conectado con nosotros. Agradezco infinitamente esta entrevista porque nos permite hacer un ejercicio de ciudadanía y hacer que este proceso electoral realmente sea democrático, participativo y fundamentalmente de mucha equidad que se exige en el Perú. Como lo indicamos minutos atrás, no es un nombre desconocido para la ciudadanía. Anteriormente usted se ha desempeñado como funcionario de la Municipalidad Provincial de Arequipa, pero también tiene varios procesos encima. Usted ha postulado hasta en 3 oportunidades para ser alcalde del distrito de Caima, sin éxito, claro. ¿Y ahora por qué quiere formar parte del Congreso? ¿Ya no quiere tener una representación más ejecutiva? ¿Quiere algo más legislativo? No, mi presencia en la lista de candidatos por Somos Perú es fundamentalmente por afianzar este ejercicio de la necesidad de construir partidos políticos en el Perú, más que de personas, que de alianzas, incluso de algunos partidos locales, fundamentalmente fortalecer un partido en el país. Me parece que hoy día es una tarea de todas las personas que estamos metidos en política, en el quehacer social y económico. No hay que renunciar a las demás aspiraciones, porque siempre yo considero es importante que todas las personas somos llamados y convocados a poder contribuir con este país, al que a veces criticamos de distintos puntos de vista, al que de alguna forma incluso al político le decimos sinónimo de corrupto, sinónimo de flojo, sinónimo del que quiere simplemente tener, como dice mucha gente, la mamadera del Estado. Pero sin embargo, si consideramos en un sistema con el que vivimos, tenemos como dos grandes actores, ¿no? A un lado está el Estado, que nunca va a desaparecer, así sea en una situación liberal o en una situación en la otra propuesta socialista comunista, y al otro lado tienes esencialmente a las personas. Pero ¿quién es el que media entre las personas y el Estado? Son los partidos políticos. No puede ser la empresa, no puede ser otra institución, sino los partidos políticos. Entonces, la necesidad de fortalecer y construir partidos sólidos en el Perú es una tarea y una agenda urgente de todos nosotros. Somos Perú es un partido político. Le hago esta consulta porque la ciudadanía considera que no tenemos organizaciones políticas en el país y únicamente se activan cuando hay procesos electorales y de ahí se olvidan de hacer vida política. Yo por eso le pregunto, usted es militante de Somos Perú desde el año 2021. En estos 4 o 5 años prácticamente, ¿nota que Somos Perú tiene bases aquí en Arequipa, que estamos hablando de una organización política organizada, que cumple ciertos parámetros también en torno a ello? Estamos trabajando por construir un partido. No nos asemejaremos a Acción Popular o al partido aprista que tiene más de 80, 90 años, pero por lo menos el partido Somos Perú, con la participación de fundamentalmente de su líder, ¿no es cierto?, ha mostrado ser un partido descentralista, un partido que de alguna forma puede integrar, que sigue, hay que ir sumando. Yo sé que es una tarea sumamente complicada. Yo desde que me incorporé a Somos Perú lo hice conscientemente con la necesidad de construir un partido, de formar militancia, de formar una propuesta originaria desde Arequipa, y así lo estamos haciendo en este momento con la participación de muchos compañeros en Somos Perú. En un principio yo no tenía la necesidad ni la idea de repente de participar en este proceso electoral, pero por unas cuestiones internas del partido político, el partido me requiere, ¿no es cierto?, en esta oportunidad ser parte de este proceso electoral, y aquí estoy militantemente aceptando este gran desafío y de tal forma lograr también aquellos propósitos que la región y el ciudadano hoy día exige a este parlamento, exige a este sistema democrático. ¿Por qué corriente ideológica está Somos Perú? Bueno, el Somos Perú es un partido de centro, ¿no? En el centro, esencialmente, incluso nosotros aquí en Arequipa nos hemos declarado un poco más a la izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia del doctor Herrera, que fundamentalmente tiene una mirada más humanista, más descentralista y fundamentalmente más de con el pueblo. Y yo creo que esas tendencias en los partidos de centro siempre están de alguna forma centradas. De hecho, o sea, que Somos Perú tiene matices a nivel nacional. Es un partido democrático. En Lima, por ejemplo, será centro derecha, en Arequipa o en el sur será centro izquierda, ¿así va a ser? Hay tendencias, de hecho que hay tendencias al interior de un partido como en este caso Somos Perú, ¿no? Y porque de alguna forma tenemos que representar exactamente las aspiraciones de la población. Tal vez esta palabra de izquierda y derecha pues nos polariza, pero sin embargo eso es parte de la realidad, es la forma más fácil de explicar a la gente de que existen algunas tendencias orientadas fundamentalmente en la propuesta que nosotros podemos generar
general y esencialmente qué se puede representar desde esa perspectiva en una reivindicación o en una propuesta programática en torno a leyes como en este caso se puede plantear desde el Congreso. Usted ha mencionado algo que todos lo conocemos, que en la actualidad, por ejemplo, el Congreso de la República es sinónimo de corrupción, es sinónimo de lo peor, es impopular. ¿Cuánto tendrá de respaldo? ¿2, 3%, 5%? No pasa de ello. Y dentro de las bancadas, partidos más cuestionados, también está Somos Perú. Es más, se le involucra a este grupo denominado del pacto mafioso. ¿Es así Somos Perú? ¿Qué le parece del rol que ha estado actualmente ejerciendo, teniendo en cuenta hoy en día que incluso el presidente de la República, ¿no?, es militante de Somos Perú? De Somos Perú. Mira, de hecho que Somos Perú tenía que tomar una posición, ¿no es cierto?, en una coyuntura como estaba en el Congreso, ¿no? Habían dos posiciones sumamente marcadas, uno en contra y otro probablemente con una salida democrática, y Somos Perú creo que ha afinado fundamentalmente una salida más democrática en una coyuntura sumamente complicada, pero sin embargo no necesariamente involucrándose como el resto de partidos que definitivamente le han sacado provecho de interés personal. En el caso de Somos Perú me parece que no podría en este momento decirse qué cosa ha capitalizado solamente con un interés personal o con un interés de grupo, sino más de lo contrario, creo que ha ido a aportar, a sumar una posibilidad. Estamos conscientes, de hecho, que la gente nos coloca en esa bolsa, ¿no es cierto?, de ese pacto mafioso, pero sin embargo hay necesidad de cambiar al partido desde adentro. Pudo haber sido mi rol, ¿no es cierto?, más fácil salir de un partido habiendo ya sido candidato distrital y presentarme tal vez con algo nuevo. Pero es mucho más difícil, ¿no es cierto?, asumir un rol y enfrentar y poner la cara y decir, aquí estamos y queremos construir un partido fuerte, un partido donde se escuche la voz de las personas y fundamentalmente apueste por la democracia en el sistema educativo, en el sistema político peruano. ¿Cómo cambiar o cómo construir este partido político si Somos Perú está llevando a la reelección a rostros conocidos que actualmente están formando parte del Parlamento? Héctor Valer es un caso de ellos, y así hay otros parlamentarios que también se está yendo a la reelección. En el caso de Alex Paredes. Alex Paredes, que también es docente como usted. Y que ha votado a favor de las leyes pro crimen. Claro, hay unas discrepancias internas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en el equipo hemos fijado, junto con nuestro secretario general, que nosotros de llegar al Congreso, definitivamente lo primero que vamos a plantear es derogar todas esas leyes pro crimen. Derogar todas aquellas leyes que de alguna forma tienen una tendencia de grupos de interés y fundamentalmente plantear. Bueno, pues es un partido democrático donde no imponemos necesariamente, ¿no es cierto?, una forma y un enfoque. Así como existe Alex Paredes, ahí está en Arequipa, ¿no es cierto?, otros candidatos que tenemos estas aspiraciones, y no solamente en Arequipa, sino a nivel nacional, que de alguna forma hemos participado en un proceso interno del partido y estamos queriendo plantear cambios y reformas en el sistema democrático. Y eso pasa por un replanteo definitivamente de un proceso en los procesos de partido político, ¿no es cierto? Nuestra presidenta Patricia Lee, por ejemplo, concuerda con nosotros de la necesidad de incorporar jóvenes, de la necesidad de formar militantes, de la necesidad también un poco de conjugar la experiencia. En el caso, por ejemplo, de la presencia del profesor Alex Paredes, me parece que es interesante y fundamentalmente desde la perspectiva de cómo revalorar a los maestros en el Perú. Y justos nosotros, por ejemplo, yo personalmente me adscribo en esa línea porque soy docente y trabajo con profesores y consideramos, por ejemplo, que el tema del desempeño docente, la carrera pública magisterial, hay que profundizarla. Pero profundizarla y generando mayores presupuestos para la educación, como dice, ¿no es cierto?, el Acuerdo Nacional y la Constitución Política, más allá del 6%, cuando solamente en este momento existe una ejecución del 5.5% del presupuesto nacional. Si usted tuviera que hacer una autoevaluación a su partido político, ¿cómo definiría hasta el momento su desenvolvimiento tanto en el Congreso como en el gobierno? Un partido que ha resistido y está ahí en la lucha democrática.
Es un partido que no se ha vendido totalmente, como podría de repente mucha gente decir. Se ha vendido un poco. ¿No? Pero que de alguna forma, en una primera etapa, ¿no es cierto?, ha sido parte de la necesidad de hacer una alianza a favor de la democracia del Perú. ¿No? Porque ¿Esa alianza con quiénes ha hecho esa fórmula? La alianza, esencialmente, pues, de alguna forma está centrada, ¿no es cierto?, en las propuestas que ya han sostenido una salida democrática después de una crisis que ha entrado el Perú. ¿Y qué partidos representaban esa consigna? Decir quiénes representaban fundamentalmente, ya creo que la gente lo reconoce de lejos, ¿no es cierto? Probablemente no. Claro, pero sin embargo, así como en el Parlamento ha habido una posición a favor, pero también ha habido posiciones que han criticado fuertemente esa consistencia. De allí incluso la presencia de Gerí, ¿no es cierto?, es como una alternativa para que sea en este momento el presidente del Perú, que definitivamente es una salida en este instante que ese sistema político ha planteado y que de alguna forma le genera la sostenibilidad del cual estamos gozando, por lo menos en este proceso de transición. Uh-huh. ¿Usted considera que Alex Paredes ha desempeñado un buen papel? Porque algunos señalan de que él ha sido responsable de dinamitar la meritocracia en la carrera pública magisterial, ¿no? Y usted es también docente, ¿no? Claro, él ha tenido un compromiso en la etapa electoral que ha sumado fundamentalmente de la necesidad, ¿no es cierto?, de que algunos maestros que no tenían fundamentalmente la evaluación correspondiente, pero sí habían tenido la presencia en el sector educativo para que de alguna forma se pueda quedar. Tal vez ese es el lado más criticable de Alex Paredes. Pero sin embargo, las otras propuestas de las mejoras laborales de los maestros en torno a remuneraciones, de igual forma también las leyes que han permitido, por ejemplo, el nombramiento de los maestros universitarios en el Perú con más de 5 años de presencia en las universidades. Eso ha favorecido casi a 200,000 profesores. Acá solo en Arequipa son casi 210 maestros, y así como eso, algunas contribuciones que se ha hecho fundamentalmente en las mejores salariales de trabajadores del sector público y el CAS. Esa es una línea en el que habría que de alguna forma seguir afianzando, porque el Perú es un país que crece económicamente, pero la redistribución de ese presupuesto no es equitativo, no es justo, pero hay que seguir luchando para que las personas tengan mejores condiciones humanas. Justamente vamos a entrar ya a la siguiente parte, que sería hablar ya del candidato. Usted ya nos ha presentado a su partido político Somos Perú, pero ahora hablemos del candidato Juan Carlos Cayacondo. Muchos lo recuerdan como gerente de transportes de la municipalidad provincial durante la gestión del exalcalde Marcandia. Pero cuéntenos más de su hoja de vida, porque también aquí lo tenemos abierto en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, pero sería bueno que usted mismo se presente. No, más bien yo agradezco esta oportunidad. Yo soy maestro y comunicador social, que laboro aquí en Arequipa aproximadamente ya más de 30 años. Empecé trabajando en el Pedagógico Arequipa como maestro, luego pasé a trabajar en una ONG que era Intervida Solaris, que hicimos una labor extraordinaria en Arequipa, atendiendo a niños y trabajando el tema educativo. Luego pasé por el Ministerio de Educación y posteriormente retorné a Arequipa justamente para seguir trabajando en CECICAP, que era otra ONG que trabajó justamente hoy un tema que es política pública, por ejemplo, que es el tema de reciclaje, que justamente nosotros teníamos un proyecto con la Otreter, que hemos originado ese proyecto aquí en Arequipa y luego se convirtió en una política pública a nivel nacional. Luego trabajé en las municipalidades de Paucarpata con el alcalde Justo Maita Libici en el tema de la revolución educativa. Luego trabajé en Caima con el alcalde Oswaldo Muñiz. Luego trabajé en Bustamante con el ingeniero Ibáñez en el de Buena Propuesta Educativa. Luego ya fundamentalmente en la municipalidad provincial, y también luego ahora en Sachaca. Aparte de eso hago docencia universitaria, hago investigación, soy actor social y educativo, he trabajado con muchos maestros. Yo creo que he trajinado este otro lado que es importante, y ahora es importante pasar al otro lado de ganar esa experiencia acumulada para convertir en normas y en leyes que la población necesita, y de esta forma tener una acción cívica, ciudadana en torno a este proceso electoral. También tiene procesos judiciales, pero vamos a regresar con ese tema tras la pausa para que pueda detallar, ¿no? En el marco de la transparencia, de qué se trata. ¿Qué procesos judiciales tiene Juan Carlos Cayacondo? Regresamos. Infórmate, participa y haz valer tu voz. Candidatos podrían enfrentar multas entre 1 y 5 UITs por no retirar propaganda prohibida en calzadas, muros públicos o privados sin autorización, o por emitir propaganda sonora desde el espacio aéreo. Tú tienes el poder de elegir.
Amigo conductor, al circular con demasiada lentitud entorpece el tráfico y perjudica a los demás conductores que vienen detrás de usted, que probablemente estén apurados o podrían tener una emergencia. Es un mensaje del Grupo Roberts, distribuidor de vehículos Renault, Mazda, Suzuki, Citroën, Chang'an, Haval y Jack. Robert, 100 años. Despega con el ciclo intensivo de la Pre-San Pablo. En 6 semanas, clases presenciales, docentes expertos y acompañamiento personalizado. Iniciamos el 12 de enero. Inscríbete hoy y prepárate para ingresar a la San Pablo. Universidad Católica San Pablo. RUC 203-279-98413. La hora en Radio Yaraví llega gracias a Amaquella. 9:27. Encuestadora Amaquella. Estudios de opinión y mercado, aportando claridad con cifras. Comuníquese con nosotros 959-301-141. La noticia no espera, y tú tampoco. En un mundo que se mueve a 1000 por hora, necesitas información precisa y al instante. Último minuto. Las noticias al momento las escuchas primero aquí. A través de nuestra multiplataforma llevamos la noticia donde tú estés, al alcance de tus manos, porque cada detalle cuenta y lo contamos primero. Todo un equipo profesional trabajando para brindarte la información veraz y actual. Radio y redes sociales, información inmediata, confiable y siempre acompañándote. Somos tu fuente, somos Radio Yaraví, con todas las voces. Tú estás con Radio Yaraví. Continuamos en este su programa El Poder de Elegir. Usted, como siempre, nos sintoniza a María Luz Cruz y Carol Macetas a través de los 106.3 FM y 930 AM. A nuestros amigos oyentes les pedimos que vayan alistando también el teléfono, porque más adelante vamos a habilitar un bloque para que usted pueda realizarle algunas consultas, algunas interrogantes al candidato a la Cámara de Diputados con el número 3 del partido Somos Perú en Arequipa, Juan Carlos Callacondo, quien está aquí en nuestros estudios, está respondiendo justamente algunas de las interrogantes que estamos formulando, y ahora estamos comentando también sobre ya netamente temas que tienen que ver con el postulante, en este caso a la Cámara de Diputados. Antes de seguir abordando y lo que mencionaba también María Luz en torno a lo que usted ha declarado en su hoja de vida, en las últimas semanas se da a conocer esta información sobre el monto que tenían que pagar los candidatos para postular en estas próximas elecciones generales. En caso de Somos Perú, ¿les han pedido algún monto para que pueda darse su inscripción o su postulación? Bueno, hay una directiva nacional como parte de los acuerdos que se ha tenido de la necesidad un poco de asumir algunos costos que significa justamente los procesos de inscripción, el tema del sostenimiento mismo del partido, y que eso está normado por una directiva y los montos se depositan en una cuenta del Banco de la Nación a nombre de Somos Perú, totalmente transparente y al mismo tiempo también el que se puede rendir cuentas. ¿Cuánto pagaron o cuál fue el monto que se fijó? Es un monto simbólico fundamentalmente, ¿no? Y en algunos casos incluso se ha entendido la condición de cada candidato, ¿no? Entonces no podíamos decir un monto fijo, pero sin embargo existe, así como en Somos Perú y en los demás partidos, la necesidad de sostener, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho del proceso de la inscripción. Hay muchos que han sido observados y han entregado último minuto. En el caso de Somos Perú existe todo un equipo que ha trabajado con mucha anticipación y no existe ninguna observación y ninguna. ¿Y dónde sale? Justamente de esos aportes que se hacen. ¿Y se puede saber de cuánto fue el aporte de Juan Carlos Callacondo? Yo hice un aporte hasta este momento casi de 3.000 soles, ¿no? 3.000 soles solo por la candidatura o por la por... candidatura, claro que sí. Vamos ahora con esa respuesta de las sentencias o procesos judiciales. Usted ha declarado, justamente aquí estoy revisando, en el tema de alimentos. Sentencia, dice aquí, sentencia que declara infundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar que hubieran quedado firmes. Usted ha declarado que sí.
tiene una demanda del expediente, aquí también se detalla, y tiene que ver con familia alimentaria. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, pues las personas tenemos el blanco y el negro, ¿no es cierto? Las fortalezas y las debilidades, pues sin embargo yo tengo ahí una dificultad que lo he asumido, asumiendo íntegramente esta responsabilidad. En algún momento de mi vida tuve un pequeño desliz y ese desliz de alguna forma se ha asumido y la mamá de mis hijos hizo una demanda por un tema de alimentos y tenemos que asumir esa responsabilidad, ¿no? Eso es parte de ese proceso que actualmente está vigente y que pues hasta que los hijos cumplan los 26 o 27 años hay que seguir abonando, ¿no? Pero dirán, ¿no? Sin conocer mayor el proceso, pero dirán cómo pues un candidato o una persona que se hace llamar íntegra y que es coherente con los principios de la democracia, de la sociedad, de la familia, tenga que pasar por una demanda y no llegue mejor a una conciliación. ¿Por qué pasar por un proceso judicial y no una conciliación sabiendo que son sus hijos y que usted está en la obligación de pasar una pensión? Claro, ha tenido su conciliación correspondiente, ¿no? No necesariamente ha tenido un fallo, sino fundamentalmente pues parte de los procesos que uno se involucra. Seguramente como muchos los pobladores en Arequipa, la madre siempre piensa en una situación fija por los hijos. Y eso es lo que ha sucedido, pero sin embargo yo he asumido... ¿No es que usted no se haya negado? ¿Ha tenido que ver más con los montos? No, ha sido un poco con los montos, ¿no? Pero sin embargo yo he asumido la responsabilidad de la formación de mis hijos íntegramente, incluso más allá de ese monto fijado, sin necesidad de mayores complicaciones, ¿no? Mis 3 hijos han sido educados en un colegio privado, prestigio acá en la ciudad, de igual forma en otra universidad, y eso pues está ahí. Yo lo he respetado totalmente, la decisión que se ha tomado tanto en ese ámbito y también en otros, porque pues hay que respetar a las personas, ¿no? Lo mejor sería de repente pues no tener estas dificultades, pero sin embargo todos de alguna forma siempre estamos implicados en algunas dificultades como esta que son debilidades y lo asumo. Yo he pedido disculpas a mi familia y si es necesario lo vuelvo a pedir porque sin embargo pues hay que enfrentar este tipo de circunstancias. No obstante puede ser irónico o contradictorio, ¿no? Porque este caso data del año 2017 y usted ya era funcionario y además me parece que también era docente universitario. Se supone que recibía un sueldo considerablemente para que pueda cubrir sus necesidades y también hacerse responsable o finalmente atender el monto que se estaba fijando o solicitando en ese momento, ¿no? Tenía la capacidad de poder hacerse cargo de ello. Sí, pero eran un poco los montos, ¿no? Los montos son bastante altos. Yo mismo lo descuidé en el tema de la pandemia también, pero sin embargo está ahí, voy cumpliendo, ¿no? De hecho que ese es un pequeño puntito que siempre lo tengo ahí y como las otras que también seguramente ahí conversaremos en este momento como producto de la función pública que hoy día estamos todos los funcionarios expuestos. ¿Está cumpliendo todos los meses entonces? Sí, todos los meses, sí, es más, incluso más de lo debido, ¿no? Hablaba de otros procesos que tiene en el Ministerio Público, ¿de qué se trata? Bueno, se trata esencialmente de un proceso que se inició en el gobierno de la gestión del doctor Muñiz, donde el COPALE decidió la necesidad de la implementación de pizarras inteligentes, computadoras, etcétera, en las instituciones educativas. ¿Qué cargo usted ocupaba, ¿no? ahí? Era gerente de desarrollo económico social. ¿Ya? Y entonces de pronto el proyecto tenía 3 componentes, uno era de implementación, otro era de capacitación y otro de gestión. Pero como los municipios locales siempre tienen un problema de déficit presupuestario, ¿no es cierto? Se ejecutó el componente 1 y no se ejecutó el componente 2 y 3 y la Contraloría determinó que había un pequeño problema y a raíz de eso hace una denuncia por incumplimiento de objetivos en el proyecto, ¿no? Y nosotros pensamos que el proceso se había archivado. ¿Por qué? Porque todos los colegios de Caima saben que se ha implementado exactamente como está establecido en la normativa y que al mismo tiempo se habla, pero sin embargo la Contraloría dice no, debía haberse ejecutado todo el proyecto, pero nosotros estábamos ya en un proceso de salida y el que debía haber concluido era justamente la gestión del gobierno entrante del señor Zúñiga y ellos lo han dejado abandonado y eso finalmente no genera esta responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, es un grave problema de toda la función pública, ¿no? Hay muchos funcionarios que en este momento están metidos en muchos procesos de esta naturaleza que definitivamente les recae por asumir las responsabilidades y muchos alcaldes, ¿no es cierto?, han hecho simplemente lavarse las manos dando
dándole las funciones a los funcionarios, y los alcaldes siguen dirigiendo los gobiernos locales con las mismas características que la población conoce, ¿no? Entonces, por eso que hoy día habría ya que pensar muy fuertemente si uno desea ser funcionario público o no. O sea, yo por lo menos de 10 amigos que conozco, casi 4 o 5 van acabando con algunas denuncias en este tipo de procesos. Sin embargo, eso no lo frenó porque sigue elaborando en los municipios, en este caso la municipalidad de Sachaca. Este proceso es del año 2013, ¿no? Miras, ya ha pasado 17 años aproximadamente y hasta ahora no se archiva, no se resuelve. ¿En qué etapa va, por cierto? Estamos en la etapa justamente de control. Esperemos pues ahí defendernos, porque nosotros estamos sumamente conscientes de que no hubo ningún tipo de delitos. Probablemente sí puede haber habido de repente algunos elementos de carácter administrativo. Yo era funcionario Nobel en este tipo de gestiones, pero sin embargo asumo esa responsabilidad plenamente, ¿no? Y pues son, me parece, las dos únicas dificultades que tenemos en curso dentro de este tipo de cosas. Vamos ahora con las propuestas. ¿Qué propuestas tiene? ¿Por qué se caracterizaría Juan Carlos Cayacondo si llega al Congreso como diputado? Fundamentalmente yo planteo dos cosas que son necesarias, ¿no? La primera, plantear una gestión de crecimiento equitativo territorial con un desarrollo productivo regional. ¿Qué significa esta propuesta, ya? Arequipa es una de las regiones que más contribuye al crecimiento económico del país. Su crecimiento de Arequipa normalmente está, por ejemplo, el año 2024 y 2025 es de 4.5 hasta a veces 5, a veces 6 en el mejor de los casos. Ese es el crecimiento económico de Arequipa. Ese crecimiento económico es muy parecido a Bélgica, a Finlandia, ¿no es cierto?, los Países Bajos. ¿No es cierto? Con ese crecimiento económico, Arequipa tendría que tener esa misma realidad. Por ejemplo, un solo ejemplo, ¿no es cierto?, que siempre me gusta decirlo. En los Países Bajos, en Bélgica, en Finlandia, la mamá, por ejemplo, que va a traer un hijo, tiene 5 años de licencia por maternidad, 5 años. En el Perú, ¿no es cierto?, las madres que tienen una relación con el Estado, con la empresa privada, tienen 3, y las que no tienen nada. Pero en Finlandia, por ejemplo, tienen 5 años de licencia y el papá 5 años de paternidad. ¿Con qué condición? De que la mamá puede hacerle la estimulación temprana, le lleve a sus vacunas, trabaje por su alimentación, de allí que allí la anemia es 0, y tenga todos los cuidados respectivos, y le pagan su remuneración o su subsidio exactamente para que esté en mejores condiciones. Si eso planteamos en el Perú, habría un alboroto terrible, ¿no? ¿De dónde saldría la plata? Y uno hace una ecuación bastante simple, ¿no es cierto? Si dice, oye, en Finlandia, ¿no es cierto?, la salud preventiva y promocional es la que más cuesta, ¿no es cierto? En el Perú, la que más cuesta es la salud reproductiva. Entonces, esa forma de mirada es una inversión a futuro, ¿no es cierto? Que en el Perú hoy día los hospitales están colapsados. Si nosotros hiciéramos algo parecido, de repente no 5 años, 3 años, 2 años mejores, seguramente nuestra condición y calidad de vida prosperaría y sería mejor. Pero eso no ocurre en el caso de Arequipa. En el caso de Arequipa seguimos diciendo que no tenemos carreteras, que no tenemos hospitales, que no tenemos instituciones educativas, etcétera. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico de Arequipa se va directamente a Lima, a una centralidad. Ahí, para ir especificando, que usted propondría una ley. Lo que tendríamos que hacer fundamentalmente en esta perspectiva son 5 grandes ejes, ¿no? Primero, una reforma de la redistribución del presupuesto nacional con un enfoque territorial. Redistribución del presupuesto nacional, eso como... Es decir, si Arequipa... ¿Los recursos del canon a qué se refiere? Si Arequipa, por ejemplo, contribuye con un crecimiento este año de 4.5, de Lima eso en cuánto retorna. Aproximadamente debe retornar entre 2%, y son recursos muy exiguos para el desarrollo de Arequipa. Pero aquí también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que Finlandia es mucho más pequeño que el Perú. Tiene 5.6 millones de habitantes. Es muy parecido a Arequipa. Pero no se puede sacar una ley solamente para una región, ¿no? Claro, o sea, no se podría comparar, porque así como las realidades de Arequipa, también hay peores en otras regiones del país. O sea, no creo yo que no se puede comparar un país con o estos dos países. Finlandia con Perú no se pueden comparar, las necesidades son diferentes, la población es diferente, la geografía es diferente. Pero las condiciones y las necesidades son las mismas en el fondo, porque somos personas humanas. Y eso no significa pedir para Arequipa un privilegio, sino se exige una situación de justicia. Si Arequipa, por ejemplo, ¿no es cierto?, tiene... O sea, los que aportan más al gobierno, al erario nacional, tienen que recibir más. Y los que no están condenados
condenados a seguir viviendo con las necesidades. No necesariamente. Por eso, tampoco nosotros no estamos diciendo en una propuesta como esta que retorne el 4.3%. Pero eso tampoco no es tan ideal que retorne solamente del que si tú aportas 4.5% en este año y retorne el 1 o el 2%. Si tú estás produciendo, tú estás aportando, y en el caso del Equipa requeriríamos por lo menos que retorne pues por lo menos el 2 o el 3% de necesidad. Y eso sí es posible por un proceso de la modificación de la ley del presupuesto y el Sistema Nacional de Programación multianual, fundamentalmente planteada sobre niveles de pobreza y brecha de servicio. Y habría que construir, ¿no es cierto?, un índice de equidad territorial, ¿no es cierto? Y eso es totalmente posible. Te la demuestro que de alguna forma sí existe, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí de alguna forma algunos ingresos del canon minero y las regalías, ¿no es cierto?, que de alguna forma nos favorece, pero no íntegramente. Yo le he escuchado al alcalde, por ejemplo, de Caima decir, este año he traído 300 millones de inversión a la municipalidad de Caima. Mi alcalde de Sachaca decía, no, el municipio de Sachaca, si tuviese el canon minero, solamente tiene 12%, pero he traído 120 millones para la inversión. Ahí está la plata. ¿Por qué está la plata ahí? Porque han ido a Lima, han tocado las puertas del gobierno central y el gobierno central tiene el presupuesto que no se redistribuye adecuadamente porque no existe esta ley del presupuesto y el Sistema Nacional de Programación multianual. No habría la necesidad de que los alcaldes vayan a tocar, ¿no es cierto?, al Palacio de Gobierno, buscar distintos contactos, incluso incurrir en faltas ahí de corrupción, como lo hacía, por ejemplo, el gobernador de Ayacucho, ¿no es cierto?, cuando el gobierno tiene centralizado el dinero y lo único que queremos es una descentralización de ese dinero a favor de los pueblos, como en este caso de Arequipa. ¿Y qué pasaría, volviendo a la misma idea de Carol, con aquellas regiones que no tienen minería en su región, no tienen gas, no tienen otros recursos naturales que les pueda generar mayor ingreso? ¿Qué pasaría con esas regiones? Esta ley tendría que justamente priorizar esas regiones con mejores condiciones, justamente trabajando estos indicadores que le permitan reversión. Pero por eso todavía no se logra entender, ¿no? Se prioriza esas regiones y entonces Arequipa tendrá que seguir esperando, ¿no? Porque hay que priorizar otras regiones que están peor. Pero en esa ley justamente, que tendría que ser una ley que establezca un fondo de compensación territorial productiva, tendría que justamente pesar ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, tienes Yarabamba, que tiene presupuesto... Es el más rico. El más rico. En Arequipa, por ¿no es cierto? Pero tienes al otro lado San Juan de Salinas, que es más pobre. Eso hay que dejarlo así como está. Bajo su lógica, tendría que seguir recibiendo más plata Yarabamba, ¿no? Porque está aportando más. Justo, hay que redistribuir eso. Yo, por ejemplo, por mis labores he visitado Echarati. Echarati, para poder hacer su ejecución presupuestal, diariamente debía gastar 6 millones de soles. Diariamente, 6 millones de soles. Ni así alcanzaba la ejecución presupuestal. Y no podía ejecutar a Echarati, por ejemplo, en las vías nacionales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa era una ley del gobierno nacional. Entonces, la idea es que en este tema, de este tipo de leyes, no está adecuadamente, ¿no es cierto?, planteado. Esta misma propuesta, por ejemplo, hay que plantearle con un uso estratégico del canon minero y las regalías para el desarrollo productivo actual. Por ejemplo, actualmente, ¿no es cierto?, las leyes del canon minero, casi en un 100% está orientado simplemente a las obras físicas. Y los alcaldes, por eso que en estos días, ¿no es cierto?, han hecho de todo. Yo soy funcionario público y veo, el mes de diciembre se encierran con su oficina de planificación financiera y hacen maquillajes para tratar de aparentar y crecer por lo menos un 60-70%. Pero en la realidad, cuando tú vas a mirar esos presupuestos, no alcanzan esos montos. Solamente en estos tiempos se han colocado para que la gente no diga, mira, tampoco. O los que están al 80-90%, si tú vas en una situación real y concreta, no alcanzan un 60%. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, hay que modificar, ¿no es cierto?, esa forma de financiamiento del uso estratégico del canon minero, donde por lo menos un 30% de este monto esté destinado, por ejemplo, a la diversificación productiva regional. Ahí entran, por ejemplo, el tema de los agricultores. En Sachaca, por ejemplo, yo tengo, ¿no es cierto?, casi 1.200 agricultores y casi nadie ya produce agricultura. ¿Por qué? Porque no existe un fondo del Estado que pueda afianzarles. Para ellos es más fácil, ¿no es cierto?, pensar en la modificación de sus propiedades y construir y venderlos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros modificamos esta inversión de un 30% en la diversificación productiva regional, que tenga que ver la agricultura, tenga que ver otro tipo de actividades tecnológicas, puede mejorar. O, por ejemplo, mejorar la innovación tecnológica
tecnológica industrial, el turismo sostenible o la formación técnica, etcétera. Entonces, eso sí es posible. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que impulsarse normas que justamente te permitan hacer este proceso de cambio y modificación de la ley del presupuesto y el Sistema Nacional de la Programación Multianual. Vamos a ir con preguntas, por favor, habilitamos nuestros 2 teléfonos fijos, las personas que nos están escuchando pueden hacer su consulta. Estamos aquí en los estudios de Radio Yarabí con un candidato a la Cámara de Diputados del Congreso de la República, Juan Carlos Cayacondo, va por el partido Somos Perú con el número 3. Tengo preguntas mientras entran las llamadas telefónicas, Carol. Agradezco la participación de nuestros seguidores a través del Facebook, que están haciendo ya varias preguntas. Tengo por aquí, a ver, vamos creo que por las recientes y de ahí vamos subiendo. A ver. Por aquí, pregunta, dice Alex Gamero, pregunta, ¿de dónde saca que en Finlandia dan 5 años de permiso de maternidad? Acabo de leer que son 14 meses entre los 2 padres. No, en Bélgica y en Finlandia, esencialmente hasta son 3 y 5 años y ahí están los indicadores que te plantean. Y es más, incluso el gobierno le exige a las mamás y a los papás que cumplan estrictamente algunos procesos que tiene que ver. Por ejemplo, el tema de la vacuna, el tema de la alimentación, el tema de la estimulación. ¿No es cierto? Podemos mostrarle algunos artículos científicos, incluso de mi visita personal que tuve la oportunidad de estar en esa zona, ¿no? ¿Usted ha ido a Finlandia? Sí, participé de un intercambio educativo financiado justamente en algún momento por la ONG Solaris Perú para ver experiencias de allí y replicar algunas experiencias acá en Arequipa en los colegios del Cono Norte. Ahora están buscando nuestros seguidores si es que realmente eso es cierto, de 5 años. A mí también me parece sorprendente, a 5 años de permiso por maternidad en Finlandia. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál? Porque hasta los 5 años tú puedes jugarte el futuro de los niños. Hasta los 5 años. La primera infancia y se configura todo su sistema nervioso y su cerebro y después de eso tú puedes hacer todo lo que hagas, no vas a revertir. Pero yo sigo nada. insistiendo que no puedes comparar Finlandia con Perú, pues las necesidades, la población, la geografía son totalmente diferentes. Y hablando de Arequipa, que es una de las regiones que más aporta al erario nacional, Roy Choquepuma pregunta, candidato, ¿apoyaría a Tía María? Porque justamente Arequipa aporta más porque tiene proyecto minero, Cerro Verde. ¿Usted apoya a Tía María para que Arequipa siga generando más recursos económicos? En el partido se ha definido que el partido Somos Perú apoya la minería. ¿No es cierto? Al apoyar la minería formal, ¿no es cierto?, significa por la necesidad del cumplimiento estrictamente de los parámetros y las condiciones que deben generarse como tal. Mira, en este momento mucha gente dice que Tía María no va. Pero si tú te vas a la realidad, Tía María ya está funcionando. Es decir, seguramente el año 2027 van a empezar a operar. Entonces, este discurso de que va o no va, ya es un discurso un poco ya pasada. Pero ¿qué dice Héctor Herrera, no? Que va a ser su candidato al gobierno regional. Militante somista. El doctor Herrera, lo hemos discutido varias veces en el entorno del partido, donde él decía, yo estoy de acuerdo con la minería, pero con una minería formal que reconozcan los pasivos. Pero Tía María, hablando específicamente de Tía María. En el caso de Tía María, y me parece que a estas alturas hay poco que discutir, porque ya le han dado luz verde para la ejecución. Lo que habría que velar es que cumpla con todos aquellos compromisos que Tía María ha levantado las observaciones o ha planteado, y fundamentalmente cumpla con el desarrollo de Arequipa. Y esto va a permitirle seguir creciendo económicamente, y ese crecimiento económico se transforme en el desarrollo de Arequipa. Pero pese a las autorizaciones que ha recibido, como usted lo indica, ya una opinión a título personal, ¿está a favor de que se inicie Tía María? Mira, yo personalmente estoy en contra. ¿Por qué? Porque Tía María no ha levantado los temas sustanciales que tienen que ver con el tema de la contaminación ambiental. Todos los técnicos, incluso todas las recomendaciones de las evaluadoras como la UNOPS, ha planteado que Tía María no cumplió en el pasado y tampoco cumpliría aquí. Pero y si no cumple, ¿por qué le dan la autorización? El problema es que hace una decisión, ¿no es cierto?, del gobierno central, ¿no es cierto?, producto seguramente de algunas prioridades que se han generado. Pero sin embargo, yo creo que estando ya en esa situación, lo que hay que hacer es que se cumpla exactamente todos aquellos parámetros y condiciones que se requieran para el funcionamiento de una mina en estas condiciones, pero fundamentalmente que contribuya a la producción y el fortalecimiento agropecuario o agrícola del valle, en este caso de la zona. Tenemos comunicación, 2 preguntas. Empezamos con John desde el distrito de Socabaya. ¿Estamos con John? Por favor, John, buenos días, te escuchamos, te escucha el candidato Juan Carlos Cayacondo de Somos Perú. Aló,
Sí, muy buenos días. Bueno, la pregunta, ¿no? Bueno, yo sencillamente como un comentario antes de hacer la pregunta, ¿no? Arequipa no tiene un transporte moderno. Sigue el mismo transporte desde la época de Fujimori. Esa es una obra de este señor. Y ahora, la pregunta, importantísima. Arequipa es una ciudad que sí recibe plata por parte del canon minero de las mineras, ¿no? Pero hay una cosa curiosa, y yo espero su respuesta sincera como arequipeño. Mire, señor, esa empresa no piensa pagar el agua hasta el 2060. ¿Usted está de acuerdo con eso? Arequipa lo escucha. Muchas gracias. Gracias, John, también por su participación. Vamos a recibir la otra llamada para que podamos responder de manera conjunta, en este caso el candidato. Aurelio, desde Cerro Colorado, lo escuchamos. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Quisiera que responda puntualmente. Sabemos que en el Perú falta mucho trabajo de parte de los legisladores, de los congresistas. Este señor que le ha gustado trabajar en el sector público, porque cuando una persona es exitosa va al sector privado donde suda y pone en el intelecto a capacidad, y es lo que hace a una persona permanecer en el sector privado. Discúlpeme, no estoy de acuerdo con usted, pero ¿qué haría usted como congresista sabiendo que estos sinvergüenzas desde el 15 de diciembre están de vacaciones hasta el 15 de marzo con todo el sueldo completo pagado, sus gollerías y sus 7 personajes que lleva cada uno de los congresistas, y vuelven a ingresar al Congreso el 15 de marzo y se paran nuevamente de vacaciones antes de junio? ¿Qué haría usted para que el congresista trabaje realmente en el Congreso presencialmente? Porque vemos mal ejemplo que están haciendo un trabajo de virtualidad, están en su dormitorio descansando, o están en la playa, o están en otro sitio con la computadora, donde no toman una decisión acertada, sino por algún interés político. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias, Aurelio, también por su participación. Hay otra comunicación más. Está Franklin desde José Luis Bustamante y Rivero. Franklin, lo escuchamos. Buenos días. Adelante. Buenos días, señorita Carol. Al señor Cayacondo. Yo no sé, la verdad, hasta qué punto llega. Ya le dije, señorita Carol, en otra ocasión que di mi opinión, que estos señores que se meten a la política están dando vueltas y vueltas y vueltas en el sector público. O sea que no tienen ni la fuerza, ni la inteligencia, ni la capacidad para irse al sector privado, ¿no? Años de años, décadas de décadas. Me viene a la memoria un sujeto también que es abogado, que se ha desenvuelto toda su vida en la municipalidad provincial y ahora también metió a su hija. Pero ellos creen que no nos damos cuenta, ¿no? Y para terminar, ¿qué somos Perú? Yo me acuerdo muy bien de su fundador, un señor digno, un empresario, que no era del sector público, agarrado como si fuera alguien que no puede despegarse del sector público. ¿Y ahora qué somos Perú? Un arroz con mango, izquierdistas extremos, de centro, de derecha, de todo lado. Somos Perú no tiene ninguna garantía como partido político. Discúlpeme, pero esos partidos arroz con mango, Acción Popular, Podemos y Somos Perú, no van a tener mayor relevancia. Muchas gracias. Gracias, Franklin, también por su participación. Hemos recibido 3 llamadas, entonces vamos a aprovechar estos minutos también para que el candidato pueda responder. En una primera intervención le responsabilizan por no tener avances en el sector transporte. Usted se desempeñó como su gerente de transportes en la comuna provincial de Arequipa. Mira, el tema de transporte en Arequipa es un tema que justamente no se ha resuelto porque no hay una inversión efectiva en Arequipa por la centralidad misma que se ha generado. Para que el CIT pueda funcionar en Arequipa se necesita 3 grandes condiciones. Primero, una ley que le dé la autonomía suficiente para que sea gestionada como una autoridad autónoma en el tema de transporte y no asignada a una gerencia de transportes donde actualmente está politizada. O sea, como una ATU. Una ATU. Okay. O sea, es la única forma de resolver técnicamente porque necesitas este manejo técnico, ¿no es cierto? Segundo, no tienes vías, no tienes infraestructura porque justamente todo el dinero se va a Lima y se centraliza allá.
para poder funcionar esto necesitas vías exclusivas y necesitas que el sistema troncal y los alimentadores funcionen como tal. Eso, por ejemplo, se hace con presupuesto y el municipio provincial no lo tiene y tampoco el gobierno regional apuesta por esto y a Lima no le interesa y no existe una fuerza de voz que pueda plantear y decir que señor, en algún momento, por ejemplo, hemos querido trabajar que, por ejemplo, el sistema de transporte en cualquier parte del mundo, incluyendo en el Lima, es subvencionado. ¿Y por qué no puede ser subvencionado en Arequipa? Porque no existe una fuerza política y una voz autorizada que te pueda permitir eso. Tercero, ¿qué necesitas para el tema? Empoderar a los empresarios. Los empresarios del Sistema Integrado de Transporte en Arequipa no son empresarios de verdad. Simplemente son una asociación de dueños de vehículos que están en una empresa. Entonces hay que empoderarles y hay que darle leyes para que inviertan mejor y pueda resolver eso. ¿Eso puede resolver un funcionario de segundo nivel, como era mi cargo como subgerente? Definitivamente no, pues eso necesitas voces mucho más fuertes, autoridades y líderes que te permitan plantear esta propuesta a nivel de Lima. Yo he visto que durante estos 10 años que estoy en el tema, mirando el tema de transporte sin haber sido mi especialidad, ningún congresista ha hablado del tema de transporte. Ningún alcalde ha tenido un discurso coherente y claro en el de materia de transporte. Y justamente para no salir, tengo aquí una pregunta de transporte y de ahí vamos también con eso de Cerro Verde que estaba preguntando yo. Dice Gregorio, los taxistas podríamos votar por el señor Cayacondo porque cuando era gerente siempre tuvo apertura para recibirnos. Pero conociendo el sector, ¿qué leyes podría proponer a favor de los taxistas, señor Cayacondo? Mira, en el tema de taxis en Arequipa más o menos son 12.000 taxistas, ¿no es cierto?, de los cuales solo 5.000 son formales y la mayor parte necesitan mejores oportunidades para que sus vehículos puedan ingresar y puedan tener la autorización correspondiente. Y en este caso, fundamentalmente, ¿por qué? Porque en estos últimos lotes de fabricación de los vehículos a nivel, ¿no es cierto?, de todo el Perú, la gente ha empezado a tener vehículos menos de 1 tonelada por el tema de la gasolina, por el tema de un montón de cosas. Y tecnológicamente hoy nos dicen que esos vehículos son seguros. Entonces hay que modificar esa ley nacional donde dé la oportunidad a vehículos que de repente están en los últimos 5 años, ¿no es cierto? Los que no cumplen las especificaciones técnicas para tener CETARE, ¿usted cambiaría esa ley? Sí, yo creo que sí es totalmente cambiable. Por ejemplo, yo tengo un vehículo pequeño, ¿no es cierto?, que cuenta todas las garantías correspondientes para poder circular en una ciudad como Arequipa, ¿no es cierto? Pero si es que se ordena y si es que da ese principio. Y yo siempre lo he planteado incluso cuando hemos estado con los taxistas. Hay que cambiar las leyes. Y las leyes lo tienen que cambiar los legisladores. Y no un subgerente. Nosotros hemos tenido varias iniciativas con el doctor Omar Candia, le hemos planteado, pero sin embargo eso quedó en saco roto, ¿no? Usted cuando era gerente se quedó impotente por ese tema. Sí, impotente. Incluso nosotros en ese momento hicimos un registro en paralelo. Aquellos que cumplían, ¿no es cierto?, la normatividad correspondiente que tenía la autorización CETARE, y los que no cumplían se les asignó a las empresas para que puedan darle las facilidades y puedan fiscalizarles, porque lo otro sería dejarlos de circular y no hacerles funcionar, ¿no es cierto? Pero sabes que esa es la economía que sustenta esa familia, y yo conozco muchos taxistas que a sus hijos les han sacado en buenas universidades y con muy buena educación, trabajando este mecanismo. Y es más, incluso sabiendo que el déficit del transporte público del CIT no abastece y de alguna forma ellos le dan la posibilidad de que puedan resolverse el tema de transporte en la ciudad. ¿Qué opina de este convenio que ha firmado Sedapar con Cerro Verde para la planta de tratamiento de aguas residuales, la enlosada por 60 años? Totalmente condenable. Yo creo que si hay agua que se puede dar a la minería, que tampoco no estoy en contra de la minería, primero hay que dar a la vida de las personas, a las familias que no tienen agua. No es posible, por ejemplo, como Sachaca, un distrito que está en el centro mismo de la metrópoli, solo el 30 o 40% de su población tenga agua segura y un 50-70% no tenga agua segura. Entonces, la primera prioridad de la autoridad, en este caso local y al mismo tiempo del directorio de Sedapar, tendría que ser esas vidas. Igual en el Cono Norte tienes una población bastante grande. Oye, entonces debe invertirse las cosas. La minera Cerro Verde, ¿no es cierto?, que no quiere que se le toque porque simplemente dice que da su canon minero, que es una cuestión de ley, pero la sociedad minera Cerro Verde no tiene responsabilidad social cuando de pronto es la primera empresa interesada en el agua, debe resolver el problema de agua de todos los arequipeños y luego recién pensar en ellos. Es como que aquí muchos alcaldes a Cerro Verde le van a tocar con guantes de seda.
y al tocarle con guantes se dice, ¿me puedes dar este proyectito? Y Cerro Verde dice, sí, te puedo dar. Pero ¿por qué no existen autoridades que se pongan los pantalones y diga a Cerro Verde, resuélveme el problema de agua de Arequipa y después de que sobre te podemos entregar? Hay miedo. ¿Hay miedo o complacencia, Cerro Verde? Hay miedo, hay temor. No existe, ¿no es cierto?, la fuerza política necesaria como para ir a enfrentarte a Cerro Verde y sentarte con la gente y decir, a ver, señor, ¿usted cuánto de productividad tiene y rentabilidad tiene al año? ¿Y cuánto ejecuta? ¿Y cuánto aportas al Estado? Ellos aportan casi mínimo, dicen, el canon minero. Incluso yo con un sociólogo discutimos en alguna oportunidad y decía, es que no es la labor de Cerro Verde, esa es la labor del Estado que debe de distribuir, el Estado está cumpliendo. Oye, y la responsabilidad social de las mineras, ¿dónde queda? Tú vas a cualquier parte del mundo, las empresas mineras son las más comprometidas con el medio ambiente, son las más comprometidas con el impacto del desarrollo humano de las personas. Y acá en Arequipa, ¿no es cierto?, es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Es como que de pronto ellos están de espalda, más bien prefieren tener agua para ellos y la gente del cono norte, ¿no es cierto?, compre el agua más cara y pues que se bañe una vez al mes. Eso es totalmente inhumano, injusto desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista de equidad. En el caso de los beneficios que tienen los congresistas, usted está postulando a la Cámara de Diputados. Si llega a formar parte de la Cámara Baja, ¿propondría algún tipo de iniciativa para que se pueda reducir, no sé si el sueldo o quitar algunos de los beneficios que actualmente tienen los parlamentarios? Usted ha reportado que en el año 2024 su remuneración bruta anual ha sido de 72.000 soles. Si hacemos cálculos, estamos hablando que por mes percibe 6.000 soles, pero si llega a formar parte del Parlamento, se va a duplicar, incluso un poco más, el monto que recibiría si llega a asumir una curul. ¿Qué haría en el caso de los beneficios que actualmente tienen los parlamentarios, sin contar las gollerías, ni con los bonos, con las gift cards que reciben todos los años? Mira, lo primero que hay que plantear en este Congreso y recuperar justamente esa presencia de los diputados y los senadores es una renovación por tercios. Que se queden los mejores legisladores. O sea, que a mitad de periodo, ¿sí? A mitad de periodo, se haga una consulta a la ciudadanía. Una consulta, ¿no es cierto? Se exista. Ya, pero actualmente en este Congreso se presentó un proyecto de reforma en esa línea. No sigue también en el sueño de los justos. Hay que impulsarla junto con el pueblo. Ese es otro, claro. Junto con el pueblo. Por eso que un representante, en este caso, sea un alcalde o un diputado o un senador, es la voz del pueblo. Y justamente hay la necesidad de la renovación por tercios, de tal forma que se queden los mejores legisladores. Ahora, pero usted, aquí hay una pregunta también aquí, ¿no?, vinculada a eso. ¿Se bajaría el sueldo? ¿Qué harían? ¿O es populista? Es demagogia decir, no, vamos a reducirnos el sueldo. No es populista. Yo creo que todas las personas que abrazamos la necesidad de hacer una carrera política y estar en estas circunstancias, tenemos una situación de vocación de servicio. No tenemos una vocación de interés personal. Yo personalmente he resuelto mi problema familiar. Mis hijos están ya a punto de ser profesionales y no tengo más necesidad. Tengo una pequeña vivienda, tengo algunos pequeños ingresos y creo que sería suficiente. A mí me interesa como maestro y al mismo tiempo también como poblador la necesidad de aquellas personas que hoy día no tienen salud, no tienen educación de calidad, ¿no es cierto?, las tenga. Porque yo sufrí desde muy pequeño. Yo con mi madre y con mi padre, mi papá, es decir, profesor, crecí en las aulas y en esas aulas pude haber tenido mucho más oportunidades. De repente hasta buscar una beca, como actualmente, por ejemplo, se han recortado las becas. Y así como eso deben haber miles de niños en el que habría que reorientar ese presupuesto que actualmente tiene el Congreso muy exageradamente, ¿no es cierto?, de justamente de esta conciliación mafiosa, esta alianza mafiosa que ha determinado, ¿no es cierto?, que ha planteado. Nosotros, por lo menos particularmente, yo planteo la necesidad de bajar ese presupuesto a lo mínimo para el funcionamiento y tenga un equipo técnico también bastante fuerte para que ese Congreso sea altamente productivo. ¿De cuánto debe ser el sueldo del parlamentario? Yo creo que un sueldo para un parlamentario debe ser entre 7, 8, como de pronto tienen todos los funcionarios de primera línea, ¿no? Ok. Si no logra alcanzar una curul en estas próximas elecciones, ¿va a ser candidato a la alcaldía del distrito de Caima en los próximos comicios subnacionales? Mira, yo he decidido ya ir dejando la gestión pública porque creo que 15 años es más que suficiente de mi aporte y con todos los pueblos que he trabajado, como es Paucarpata, Caima, Bustamante, incluso Sachaca,
Sachaca saben de mi trabajo permanente con las madres, con las personas con discapacidad, etcétera. Hemos hecho cambios extraordinarios. Ahora en Sachaca, por ejemplo, hemos ganado un premio nacional donde hemos disminuido el tema de anemia de 42 al 21%, pero con la labor de actoras sociales, pero trabajando con ellas directamente. Me gustaría transformar justamente estas iniciativas en normas, en leyes y en políticas públicas. Por ahí alguna persona decía, ¿y tanto tiempo? Sí, pues hay que ir trabajando en bastantes niveles. Yo actualmente tengo algunos emprendimientos en el que ya estoy elaborando hace buen tiempo con algunas iniciativas de carácter de servicio y también unos restaurantes, y no es que simplemente, como mucha gente dice, no, esta es la mamadera del Estado, hay que cortarle la madera al Estado. Pero ¿a quién se lo dejamos? Sin tantas vueltas, ¿no? Sin tantas vueltas. ¿Se va a presentar o no si es que no alcanzan la curul? Bueno, yo estoy en este momento al servicio del partido. ¿No? No lo descarta entonces. Claro, no lo descartamos, porque sería como político decir, si no alcanzo, no. Yo sí he decidido hacer partido político, yo decido hacer política, ¿no es cierto? Sea en tiempos electorales o sea en tiempos no electorales. Sería ya su cuarta postulación a la alcaldía del distrito de sería Caimás. la tercera. La tercera, claro que sí. No, la cuarta, porque postuló en el 2002, en el 2014, en el 2022. Ya perdí la cuenta. Son 3 postulaciones, hay una que ha sido de regidor. Ah, ok. Bueno, sería ya una cuarta postulación del distrito de Caimás. Pero bueno, de seguro más adelante seguiremos comentando un poco más y estaremos invitándolo para que pueda participar de los debates. Muchas gracias por estar aquí. Sí puede, ¿verdad? Los debates, porque hay también candidatos que jamás, corren. Jamás nos hemos corrido y siempre hemos puesto la cara en los momentos más complicados cuando nos cuestionaban con el tema de transporte, ¿no? Otro tema que me interesa trabajar a mí fundamentalmente es tener una educación digna con maestros valorados con un futuro para Arequipa. Ahí tenemos una gran ausencia con esta carrera pública magisterial y nuestra ley y nuestra propuesta es fundamentalmente arrancar del Estado, de que se invierta por lo menos en un 8-10% del PBI para el tema educativo y ahí incrementar, ¿no es cierto?, la remuneración para aquellos maestros que hoy día lo ven difícil. Ha mejorado algo, pero sin embargo la brecha sigue siendo más alta en el caso de los maestros que apuestan por esta carrera pública magisterial. Ok, señor Cayacondo, muchas gracias por estar aquí en Radio Yaraví. Seguro tendremos más adelante alguna otra oportunidad para seguir comentando al respecto sobre sus propuestas y también que la ciudadanía pueda hacerle algunas consultas. Hasta aquí el programa El Poder de Elegir. Hay novedades en el Consejo Regional de Arequipa, ya se conoce quién va a presidir este órgano, va a ser la consejera regional por la provincia de Camaná, Norma Ortega, va a ser la presidenta de este último año de gestión del Consejo Regional de Arequipa. Y no hay novedad. Lo que ya se había adelantado se preveía, hace ¿no? días atrás, ¿no? Que Norma Ortega del oficialismo iba a presidir el Consejo Regional. En la vicepresidencia estará la consejera regional por la provincia de Condesuyos, Roxana Yamoca. Los detalles en algunos instantes y por supuesto en la segunda edición de Yaraví Informa. Ahora tenemos que irnos a la pausa comercial.